En este análisis a fondo, nuestra misión principal de hoy es diseccionar la anatomía del poder. Un tema ligero, vamos. Sí, ya ves. Pero en serio, queremos entender exactamente cómo se acumula ese poder de la nada, cómo se ejerce con mano de hierro y, sobre todo, fíjate su inmensa y aterradora fragilidad. ¿Qué es lo más fascinante? Totalmente. Y para lograrlo, hoy tenemos sobre la mesa una pila de fuentes que son fascinantes porque chocan constantemente entre sí. A ver, por un lado tenemos crónicas históricas de la Castilla del siglo XV. Por otro, análisis muy detallados de arte funerario gótico. Sí, que nos va a dar muchas pistas luego. Exacto. Y finalmente, textos del romanticismo español del siglo XIX que básicamente transformaron los hechos de los que vamos a hablar en leyenda pura. El objetivo de todo esto es descifrar cómo un individuo sin una gota de sangre real logró gobernar un reino entero durante 30 años. 30 años. Se dice pronto. Ostras, es que es media vida. Y cómo su espectacular caída terminó sentando las bases institucionales del Estado moderno. Y bueno, para arrancar este viaje, quiero que visualicemos una escena muy específica. Adelante. Estamos en Valladolid. Es el año 1453. En el centro de la Plaza Mayor se ha levantado un cadalso imponente, cubierto por completo con un paño negro inmenso y presidido por un gran crucifijo. Una puesta en escena muy teatral. Muy teatral y muy lúgubre. Sobre esas tablas de madera hay un hombre esperando. Y a ver, no es un criminal común. Es la figura que ha dictado el destino de la monarquía durante 3 décadas. Ha estado por encima de la alta nobleza y en la práctica del día a día, por encima del propio monarca. El dueño de Castilla. Eso es. Pero en este momento surge un problema logístico tremendo. El verdugo llega tarde. Madre mía. Y durante esa espera agónica, que tuvo que parecer interminable frente a una multitud que estaba allí expectante, nadie, absolutamente nadie en toda esa plaza, le ofrece una silla. Es que esa imagen inicial encierra toda la tesis de lo que vamos a analizar hoy. O sea, es el contraste más brutal que te puede ofrecer la historia. Tienes 30 años de una grandeza casi absoluta, una acumulación sistemática de señoríos, de victorias militares, y de repente pasas a la humillación terrenal más física que te puedas concebir. Claro, un hombre que movía ejércitos enteros. Exacto, un hombre que decidía quién iba a la guerra, obligado a esperar de pie su propia decapitación, simplemente porque al funcionario encargado de matarlo se le ha hecho tarde. Es que es de locos. Y fíjate, esta historia nos obliga a descartar ese mito facilón del cortesano trepador que cae por un capricho del rey. Sí, esa visión tan de telenovela. Totalmente. Lo que las fuentes nos revelan de verdad es un tratado implacable sobre el poder prestado. O sea, cuando tu autoridad emana exclusivamente de la voluntad de otra persona, da igual lo inexpugnable que parezca la fortaleza que has construido. Se puede desmoronarse en el tiempo exacto que tarda un monarca en estampar su firma en un papel. Y hablando de ese monarca, al leer los poemas y los dramas románticos del siglo XIX, como los de Telésforo de Trueba o El Duque de Rivas, uno se encuentra con una versión muy particular de quién firmó ese papel de este rey. Sí, el retrato es terrible. Claro, presentan al rey Juan II de Castilla como una figura débil, o sea, un pusilánime crónico que se dejaba manipular por todos. Pero a ver, al cruzar esos textos literarios con las crónicas medievales de la época, la ecuación no cuadra en absoluto. Juan II no parecía ser un simple pelele sin formación, ¿verdad? ¿Qué va, qué va? A ver, la historiografía romántica necesitaba un rey débil para realzar la figura trágica del héroe caído. Es un recurso narrativo, pero la realidad documental de Juan II es mucho más compleja y, te diría, profundamente trágica. ¿En qué sentido? Pues mira, Juan II heredó la corona en 1406, cuando apenas tenía un par de años. Imagínate. Toda su infancia fue un campo de batalla constante entre regentes y una nobleza altiva que intentaba controlarlo, especialmente sus primos, los famosos infantes de Aragón. Que eran un dolor de cabeza constante. Totalmente. Operaban casi como un estado paralelo. El caso es que el monarca creció para ser un intelectual brillante. Financiaba las artes, leía vorazmente, componía poesía, amaba toda esta estética de los torneos caballerescos. O sea, un hombre muy culto para su época. Para el ejercicio descarnado de la política del siglo XV. Es que la política medieval era conflictiva, era sangrienta, y él sentía una aversión genuina por el conflicto directo. Claro. Y esa aversión al conflicto me hace pensar en una dinámica que vemos hoy en día muy moderna. A ver si te encaja. Es como si eres un director ejecutivo, un CEO muy visionario, pero odias la gestión diaria y los conflictos de recursos humanos. Vale, sí, te sigo.
Entonces, ¿qué haces? Pues contratas a un director de operaciones implacable para que haga el trabajo sucio. Le das las llaves de la empresa para que te solucione los marrones diarios, le vas cediendo más y más permisos de acceso para no tener que tomar tú las decisiones difíciles. Y un día te das cuenta del error. Exacto, un día te das cuenta de que este director de operaciones ha cambiado todas las contraseñas, controla los correos de los directivos, y tú mismo te has quedado bloqueado fuera de tu propia compañía. Es que la analogía capta perfectamente el mecanismo de lo que fue una usurpación gradual. O sea, Álvaro de Luna entra en la corte como paje. Estaba respaldado por su tío, que era el arzobispo de Toledo. Pero, a ver, era un noble de muy bajo rango. Sí, un hijo ilegítimo, ¿no? Eso es, un hijo ilegítimo, pero poseía una inteligencia política afiladísima, un carisma inmenso y una destreza militar de la que el rey carecía por completo. Y la relación que forjaron fue una simbiosis política monumental. Se necesitaba mutuamente. Absolutamente. Juan II encontró en Álvaro un escudo de titanio contra esas rebeliones constantes de los infantes de Aragón que comentábamos. Álvaro era el mudo que permitía al rey dedicarse a la erudición y, mantener esa ficción de la paz en su corte. Ya, claro. O sea que Juan II no era un villano ni un incompetente. Simplemente era un hombre que externalizó el ejercicio de su soberanía para sobrevivir. Tal cual. Sobrevivir a su propia corte, que era un nido de víboras. Pero claro, pagó esa paz cediendo año tras año parcelas irrecuperables de su autoridad real. Y el nivel de poder que llegó a acumular ese supuesto escudo es de locos. Revisando las crónicas para este análisis, uno ve que Álvaro no solo ganaba batallas. Fíjate, en 1423 lo nombran condestable de Castilla. Que es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Nada menos. Y luego, por si fuera poco, consigue que lo elijan maestre de la Orden de Santiago. Y aquí creo que es vital explicar el mecanismo a quien nos escucha, porque tener el maestrazgo de Santiago no era llevar una medalla bonita en el pecho durante los banquetes, implicaba un poder material brutal. ¿Cómo funcionaba exactamente esa orden en la práctica? Pues ser maestre de la Orden de Santiago en el siglo XV significaba literalmente gobernar un estado dentro del estado. No hablamos de un título honorífico, de cortesía. No, era poder duro. Durísimo. Hablamos de controlar ejércitos privados de miles de lanzas, poseer castillos estratégicos repartidos por toda la península, gobernar vastas encomiendas territoriales y, fundamentalmente, controlar rentas económicas gigantescas. Que venían de los impuestos, supongo. Claro, derivadas de los impuestos sobre el ganado de la mesta, que era la gran riqueza de Castilla, y el comercio. Entonces, fíjate, cuando Álvaro suma el poder militar del condestable al poder económico y territorial del maestrazgo, Se vuelve intocable. totalmente. Especialmente tras aplastar a sus rivales en la batalla de Olmedo en 1445. Ahí rompe por completo el equilibrio del reino. Desplaza a todas las grandes casas nobiliarias tradicionales y se convierte en un monopolio político absoluto. Ya no hay contrapesos. Y me parece crucial detenernos en esto, en esa falta de contrapesos. Porque, a ver, espera, la literatura romántica posterior tiende a victimizar a los que acaban en el patíbulo, ¿no? Los presentan como mártires de la envidia ajena, pobrecito Álvaro. Pero si leemos las actas y las crónicas de la época sin ese filtro de melancolía del siglo XIX, hay que decir que Álvaro de Luna cruzó líneas rojas espeluznantes. Vaya, si las cruzo. Su forma de ejercer el poder se volvió despótica, en el sentido más literal de la palabra. O sea, hubo abusos reales. El registro histórico confirma abusos de poder sistemáticos, sin duda. Fíjate que la injusticia de su final radica más bien en la forma legal, no en su supuesta inocencia moral. Es verdad que la propaganda de la época difundió cosas loquísimas, como que Álvaro controlaba al rey mediante brujería. Ostras, ¿sí? Leí que decían que lo tenía ligado y atado con encantamientos. Exacto, ligado y atado con magia demoníaca. Pero detrás de todo ese humo supersticioso para desprestigiarle, el fuego era muy real. O sea, Álvaro intervenía a los concejos municipales para colocar a sus peones, bloqueaba el acceso de cualquier noble al monarca, nadie hablaba con el rey sin su permiso, y manejaba la hacienda real como si fuera su caja fuerte personal. Es decir, el Estado era él. Totalmente. Y además ordenaba ejecuciones sin garantías legales. El punto de no retorno, de hecho, fue el asesinato de Alonso Pérez de Vivero. Era un noble del propio círculo de Álvaro que, al ser descubierto conspirando, fue llamado a presencia del condestable y sus hombres lo arrojaron por una ventana. Madre mía, por una ventana. Literalmente a lo bruto. Defenestrado.
Así que claro, cuando no tienes rivales externos que te frenen, tú mismo te conviertes en la principal amenaza para el sistema. Claro. Y esa asfixia institucional crea una olla a presión en la corte, que en algún momento tiene que estallar. Juan II queda aislado en una burbuja, controlada milimétricamente por la red de su favorito. Y es entonces, en 1447, cuando entra en escena un agente político externo que por fin rompe el bloqueo. El rey, que ya era viudo, se casa con Isabel de Portugal. Un personaje clave. Clavísimo. Y nuevamente, la narrativa tradicional, que está muy permeada de misoginia, despacha a Isabel como la clásica esposa celosa que manipula al marido por despecho hacia el válido. Como si fuera una rabieta. Sí, la villana de la historia. Exacto. Pero los documentos exigen leerla como una estratega de primer nivel, no como una mujer llevada por los celos. Es que reducir a Isabel de Portugal a un arrebato de celos es no entender absolutamente nada de la política del poder medieval. O sea, Isabel llegó a Castilla y rápidamente cartografió la situación. Ella ostentaba la corona de reina consorte, sí, pero el poder real, las rentas, los nombramientos y hasta la agenda diaria de su marido estaban secuestrados por el maestre de Santiago. Era una reina sin margen de maniobra. Eso es. Así que, para asegurar su propia supervivencia política y, eventualmente, los derechos sucesorios de los hijos que pudiera tener, necesitaba demoler ese monopolio de Álvaro. Y lo que orquestó durante 6 largos años fue una campaña de desgaste psicológico e institucional que sinceramente rivaliza con cualquier táctica militar del propio Álvaro. Pero claro, 6 años de asedio constante requieren una disciplina implacable. ¿Cómo se ejecuta exactamente esa campaña de erosión? Porque, a ver, no es simplemente quejarse al oído del marido por las noches, tiene que haber un mecanismo de demolición mucho más sofisticado para derribar a un tipo que controla todo el ejército y todo el tesoro del reino. Totalmente. Y la brillantez de Isabel residió precisamente en canalizar el resentimiento acumulado de toda la alta nobleza. Consiguió unificar a las facciones que Álvaro había marginado durante años. Creó un cerco diplomático alrededor del rey. Por ejemplo, utilizó a los confesores reales para sembrar dudas morales sobre la inacción de Juan II. Ostras, tocando la fibra religiosa. Claro, que en aquella época era fundamental. Cada error de Álvaro, cada exceso de soberbia que tenía, cada impuesto impopular o asesinato extrajudicial, Isabel lo embarcaba cuidadosamente y se lo presentaba a Juan II no como un ataque contra los enemigos políticos del reino, sino como una usurpación directa de la majestad real. Ah, claro, le estaba diciendo, me está robando el puesto. Exacto. Le fue demostrando día a día que el válido ya no operaba en nombre del rey, sino que lo había suplantado por completo. Y a pesar de todo ese trabajo de Isabel, me cuesta un poco entender la psicología de Juan II en ese momento preciso. A ver, si Álvaro le había resuelto literalmente la vida durante décadas, le había protegido de guerras, le había permitido vivir en su torre de marfil leyendo poesía, ¿por qué el rey se quiebra de repente? Un monarca estrictamente pragmático podría haber dicho, mira, prefiero seguir cediendo poder a cambio de esta comodidad. Sí, es una lectura lógica hoy. ¿Qué le empuja a firmar la orden de arresto llorando? Porque las crónicas cuentan que lloraba desconsoladamente al firmar. Pues fíjate, la clave está en el choque entre la teología política de la época y la humillación pública. Un monarca medieval creía gobernar por derecho divino. No era un director de empresa al que puedes echar, era el elegido de Dios. Al obligarle a mirar en el espejo que Isabel le sostenía delante, Juan II comprendió la magnitud de su propia castración política. ¿Qué duro tuvo que ser eso? Durísimo. Descubrió que toda Europa, toda su corte y todo su pueblo sabían perfectamente que él era un rey de paja. El llanto al firmar la sentencia de muerte de Álvaro no era solo aflicción o tristeza por entregar a la figura más importante de su vida, que lo era. Eran lágrimas de una vergüenza insoportable. Claro, lágrimas de darse cuenta de lo que era en realidad. Eso es. Eliminar a Álvaro de Luna se había convertido en la única vía posible. La más radical y traumática, sí, pero la única para intentar restaurar la ilusión de su propio absolutismo. Tenía que matar a su escudo para demostrar al mundo que todavía era capaz de sostener una espada. Y esa firma, ese pergamino, nos lleva directamente al colapso del sistema legal. Tras el arresto en Burgos, organizan un juicio acelerado en Valladolid,
Todas las fuentes que hemos revisado coinciden en que el proceso fue, bueno, una pantomima legal sin ninguna garantía para el acusado. Ninguna. Fue un juicio político de manual. Pero la defensa de Álvaro me parece que encierra una trampa lógica fascinante que arrincona por completo a la monarquía, ¿no? Es que Álvaro era un lince. Su argumento principal ante el tribunal fue tan simple como devastador. Él dijo básicamente, todo lo que he hecho, cada orden que he dado, cada ejecución y cada confiscación de tierras, lleva la firma y el consentimiento expreso del rey. Y claro, era verdad. Era completamente cierto, y los documentos lo respaldaban. Entonces el problema jurídico y político para la corona era mayúsculo, porque aceptar esa defensa en el juicio equivalía a confesar públicamente que el rey Juan II era un tirano, un cómplice activo de todos los atropellos de ese periodo. Claro, no podían admitir eso. Imposible. Para salvar la pureza y la legitimidad de la institución monárquica, el tribunal necesitaba establecer legalmente que el rey había sido coaccionado, que había sido engañado o incluso embrujado. Por eso se movió tanto el tema de la brujería. Álvaro de Luna tenía que ser condenado por tiranía y por usurpación de la voluntad real para que el rey pudiera quedar absuelto ante la historia. O sea, su muerte era una exigencia sistémica, pura y dura. Exacto, el sistema necesitaba que él muriera para purificarse. Y así, toda esta alta teoría política choca de frente con la crudeza de la madera y el hacha. Volvemos al punto de partida de este análisis. Valladolid, 2 de junio, 1453. El día final. La Plaza Mayor de Valladolid está a rebosar de gente. El cadalso en el centro. Las crónicas dictan el ritmo de los acontecimientos, y es un ritmo que se arrastra dolorosamente. Quiero que la audiencia imagine esto lentamente. Álvaro de Luna sube los escalones. El hombre que ayer era dueño de fortalezas, de ejércitos privados, de las finanzas y del favor real, se encuentra de repente en un espacio minúsculo, de madera. Todo está preparado, pero la maquinaria estatal falla en el último segundo. El verdugo se retrasa. Una ironía macabra del destino. El detalle que define la humanidad de esta historia. Ninguna persona en toda la plaza da un paso al frente para ofrecerle una silla. ¡Ostras! Es que se me ponen los pelos de punta. Esa ausencia de un simple mueble es, fíjate, la metáfora definitiva del poder medieval. Álvaro de Luna descubre en ese instante exacto que su autoridad no residía en su inteligencia militar, ni en sus tierras, Ni en sus títulos. no eran nada suyo, no. Residía en una abstracción absoluta el favor del rey, y en el momento en que ese hilo invisible se corta, el hombre más poderoso de la península ibérica vuelve a ser simplemente un cuerpo vulnerable. Un cuerpo que ni siquiera tiene el derecho a sentarse a descansar 5 minutos antes de morir. La ilusión de ese poder delegado se evapora de golpe, dejándolo en la más absoluta intemperie institucional y social. Y es durísimo. Pero pese a la inmensidad de esa humillación pública, los textos recogen una compostura por su parte que roza lo cinematográfico, la verdad. Mientras toda la corte lo abandona, él decide asumir el control absoluto de su propia muerte. Ve a su fiel paje, un muchacho llamado Morales, que está llorando desconsoladamente a los pies del cadalso. Álvaro se quita su anillo de oro, se lo entrega al chico, y le pide que lo guarde como recuerdo de un señor desafortunado. Es que lleva el control de la escena hasta las últimas consecuencias, como el estratega que era. Porque además, cuando el verdugo por fin hace su aparición, Álvaro saca una cinta negra que llevaba guardada en el jubón, la besa y se la entrega al hombre encargado de decapitarlo. ¿Qué entereza hay que tener para hacer eso? Imagínate. Y le pide expresamente al verdugo que utilice esa cinta de seda, y no una cuerda áspera y común, para atarle las manos. Incluso saca su propia bolsa con monedas de su ropa y le paga al verdugo por sus servicios en ese momento. Es el último acto de soberanía sobre sí mismo. No me matas tú, pago yo el servicio. Brutal. Y bueno, el hacha finalmente cae. Y el desenlace posterior es puramente macabro. Su cabeza decapitada es clavada en un garfio y expuesta en lo alto de un poste en esa misma plaza. Y la dejan allí pudriéndose durante 9 largos días.
Y a ver, esa exposición pública no responde únicamente a un ensañamiento visceral por parte de la corte. Tenía una función práctica. Claro, es un mecanismo de comunicación política de primer nivel. Álvaro había sido una fuerza tan omnipresente, tan masiva y casi mitológica en la mente de los castellanos durante 30 años, que la monarquía necesitaba que miles de personas vieran la putrefacción física de su cadáver durante más de una semana. Necesitaban pruebas visuales irrefutables de que la era del Gran Condestable había terminado de verdad. Como decir, mirad, sangra y se pudre como cualquier otro. Exactamente. Se acabó el mito. Y para semejante catarsis de sangre y de demostración de autoridad del rey, ¿qué pasa con Juan II? Al fin y al cabo, había purgado la corte, había matado a su escudo para gobernar en solitario y demostrar que tenía la espada. ¿Recuperó de verdad las riendas del Estado? Pues mira, todo lo contrario. El rey sobrevive a su antiguo favorito apenas 14 meses. Fallece en julio de 1454 y las crónicas que nos llegan de su último año de vida son muy oscuras. Me imagino, la culpa lo devoraría. Totalmente. Relatan a un monarca consumido por el remordimiento psicológico, deambulando por las estancias de palacio, repitiendo el nombre de Álvaro en la oscuridad. Fíjate en la paradoja. Juan II ejecutó al hombre que le había hecho de escudo frente a la dura realidad del poder, solo para descubrir que sin él el peso físico y político de la corona era absolutamente insoportable y terminaba aplastándolo. Resulta paradójico que el verdugo acabara cobrándose 2 vidas en realidad, pero bueno, Álvaro, estratega y político hasta el final, sabía que la política no termina ni mucho menos en el cementerio. Él entendía que la victoria final, la que dura a lo largo de los siglos, depende de quién moldea la memoria póstuma. Y dejó programada una campaña de relaciones públicas espectacular que, fíjate, todavía hoy se puede tocar. Sí, una campaña que está materializada en alabastro y piedra. Durante sus años de máximo esplendor, Álvaro había estado financiando la inmensa capilla de Santiago en la Catedral de Toledo. Su hija, la duquesa del Infantado, se encargó de finalizar toda esa obra y de trasladar allí sus restos. Y te digo una cosa, es una de las joyas del arte gótico castellano tardío. Debe ser impresionante. Lo es. Para la audiencia, si alguien de nuestra audiencia viaja alguna vez a Toledo, entrar en esa capilla es una experiencia obligatoria para comprender físicamente cómo se esculpe el poder en la memoria de un país. Y el nivel de detalle que exigió para su propio sepulcro demuestra su obsesión por controlar la narrativa. Básicamente forzó a la historia a ignorar esa cabeza clavada en la pica de Valladolid. O sea, exigió que su figura yacente estuviera rodeada de leones que simbolizan la fuerza, vestido con el gran manto y la venera de la Orden de Santiago. Y lo más impactante para mí, el sarcófago no reposa sobre el suelo, sino que está sostenido físicamente en el aire por estatuas de caballeros de la Orden. Claro, es una declaración de majestuosidad tremenda que borra de un plumazo cualquier rastro del patíbulo. ¿Limpio su imagen por completo? Visualmente, limpió su nombre para la eternidad. Pero la influencia real que dejó tras su muerte no fue solo artística, sino profundamente institucional. Y aquí es donde todo este drama de lealtad-derrotas, que la verdad parece sacado de una tragedia de Shakespeare, Ya te digo. pues se conecta de lleno con la creación de la España moderna. Para entenderlo, tenemos que mirar hacia la hija que nació del rey Juan II y de Isabel de Portugal. Hablamos de Isabel la Católica. Claro. Es fascinante pensar en esa continuidad histórica que a veces perdemos de vista. Isabel nace en 1451, o sea, está respirando todo este trauma fundacional en la corte justo cuando ejecutan a Álvaro. Exactamente. Su infancia entera está definida por las secuelas de este desastre institucional. Isabel crece observando la parálisis total de un sistema medieval que se desmorona en cuanto el monarca carece de carácter y la alta nobleza secuestra al Estado. Lo vio en primera fila. Totalmente. Ella comprende que el problema de Castilla no fue simplemente la ambición desmedida de un solo hombre llamado Álvaro de Luna. Fue el fallo estructural de un diseño de gobierno que permitía a la aristocracia acumular muchísimo poder militar y jurisdiccional independiente. Entonces, cuando Isabel y Fernando consolidan la corona años después, a partir de 1474, su famoso proyecto de Estado moderno no es solo fruto de una ideología renacentista abstracta.
O sea, sus reformas centralizadoras son una arquitectura de seguridad diseñada específicamente para neutralizar el síndrome de Álvaro de Luna. ¿Cuáles fueron los mecanismos exactos que implementaron para blindar el Estado frente a esto? Pues mira, fueron operaciones verdaderamente quirúrgicas contra las bases del poder de la nobleza. En primer lugar, la corona asumió directamente los maestragos de las órdenes militares, es decir, nunca más un noble tendría acceso a las tropas, a las rentas y a las fortificaciones de la Orden de Santiago, porque a partir de entonces el rey sería el gran maestre perpetuo. Se acabó ese peligro. Una jugada maestra. Les quitan el ejército privado. Exacto, de raíz. Y en segundo lugar, vaciaron los altos consejos de gobierno de aristócratas con apellidos ilustres y los llenaron de los llamados letrados. Funcionarios profesionales. Eso es, juristas formados en universidades, profesionales de clase media, cuya riqueza, cuya posición social y prestigio dependían exclusiva y directamente del sueldo que les pagaba la reina. Claro, lealtad absoluta asegurada. Totalmente, porque no tenían ejércitos propios ni castillos para rebelarse. Al arrebatar la fuerza militar independiente y profesionalizar la administración civil, los reyes católicos construyeron una burocracia estatal prácticamente indestructible desde dentro. Institucionalizaron el poder para asegurar que la corona nunca, jamás, tuviera que volver a depender de un escudo humano que con el tiempo acabara adueñándose de la espada. Ostras. Es asombroso cómo encaja todo el rompecabezas histórico cuando lo ves con perspectiva. O sea, hablamos de 30 años de dominio inquebrantable, pulverizados por un pergamino manchado con lágrimas de vergüenza real y un funcionario judicial que no fue capaz de llegar puntual al trabajo. El cuento de una simbiosis política y una eficiencia extrema que paradójicamente terminó fagocitándose a sí misma. Sí, y dejando una lección perenne sobre la verdadera naturaleza de la autoridad. Al final, cualquier imperio personal que esté fundamentado en el acceso exclusivo a la voluntad de otro ser humano, por mucho que se disfrace de instituciones fuertes y de influencia en la corte, es intrínsecamente volátil y tiene fecha de caducidad. Y esto nos deja con un pensamiento provocativo, la verdad, para que cada uno de los que nos escucha pueda rumiarlo por su cuenta. Vivimos rodeados de instituciones que hoy consideramos firmes y muy racionales. Ministerios, administraciones centrales, toda la burocracia del Estado moderno. Y solemos asumir que todo ese entramado nació de la mente iluminada de grandes filósofos o de un diseño perfecto para el bien común. Pero fíjate, la historia tiene pliegues mucho más oscuros. A veces, la arquitectura que organiza nuestra sociedad nace puramente de las heridas del pasado. El Estado moderno en España no surgió de un sueño utópico. Nació del trauma, del pánico estructural de una reina decidida a blindar el sistema para evitar a toda costa que la historia se repitiera. Nació de esa voluntad inquebrantable de asegurarse de que jamás, en ningún siglo venidero, volviera a repetirse la escena del cadalso en Valladolid y de que el Estado nunca volviera a estar en las manos de un hombre inmensamente poderoso, terriblemente solo, esperando a un verdugo impuntual mientras a su alrededor nadie era capaz de ofrecerle una silla.